Muchas veces pasan en nuestra vida cosas tan maravillosas, pero tan maravillosas, que cuando uno es creyente, uno simplemente suspira, levanta los ojos al cielo y dice, gracias, Señor. Cuando nosotros somos capaces de descubrir las grandes maravillas y los milagros en nuestra vida, el corazón creyente siempre dice, gracias, Señor. Es capaz de reconocer la mano de Dios, que va actuando siempre en nuestro día a día. Pero, ¿qué pasa cuando una persona descubre grandes acontecimientos, grandes cosas en su vida y no es creyente y es ateo? ¿A dónde mira? ¿A quién eleva su suspiro? ¿A quién da gracias? ¿Cómo hace una persona atea para dar gracias? ¿A quién le da gracias? ¿Al universo? ¿A la vida? ¿Al azar? ¿Creen ustedes que el universo tiene capacidad racional e intelectual de confabular en favor nuestro? ¿Creen ustedes que nosotros, que somos un polvo insignificante en medio del universo, en medio de la extensión del universo, creen ustedes que el universo anda pendiente de cada uno de nosotros? ¿Creen ustedes que el universo en sus planetas va a alinearse, como piensan algunos, para obrar en favor nuestro? ¿Creen ustedes que hay que esperar cierta postura de los planetas dentro del sistema simplemente para que las cosas salgan bien? ¿A dónde se dirige un corazón incrédulo? ¿Creen de verdad que el universo recibe la acción de gracias cuando alguien dice, gracias a ti el universo porque confabulaste en mi favor para que esto se diera? ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿No es eso acaso una necedad intelectual de parte nuestra? ¿No es acaso eso una aberración de carácter racional? ¿Creer nosotros eso? ¿Creemos que el universo tiene por sí mismo capacidad para dar razón de ser a sí mismo y para dar razón de ser a las cosas que a nosotros nos suceden? ¿Por qué no abrir la posibilidad, digo yo, de que si nosotros racionalmente e intelectualmente estamos impedidos para reconocer o aceptar la existencia de un supremo, de un hacedor, de un Dios, de un trascendente, ¿por qué no por lo menos darnos a nosotros la opción de decir si existe, si acaso existe ese Dios del que tanto hablan? Quiero darme la oportunidad de poderlo conocer. ¿Por qué nos empecinamos muchas veces en sencillamente ser necios, radicales y negar absolutamente la existencia de un hacedor de todo y de un creador de todo? ¿Por qué darle gracias a la creación y no darle gracias al creador? Yo creo que el ateísmo es de las prepotencias y de los orgullos más grandes que el ser humano, desde el punto de vista intelectual, puede llegar a tener. Nada tan soberbio como ser ateo. Por eso uno, cuando le cuesta trabajo creer en Dios, y acepto que pueda existir algún momento en que uno le cueste trabajo creer en Dios porque no lo conoce, uno por lo menos debería racionalmente decir, mira, si mi cabeza esto no lo entiende, si mi cabeza esto no lo acepta, por lo menos estoy abierto al misterio. Si Dios me da, si ese a quien llaman Dios me da la posibilidad de poderlo conocer, yo le quiero conocer.
Miguel de Unamuno, el escritor español, tiene una oración que se llama la oración del ateo. Cuando la conocí hace años y estuve revisándola ayer, me llamó muchísimo la atención la manera como este hombre, en medio del ateísmo, es capaz de construir una oración a alguien en quien supuestamente no se cree. Pero si dirige a alguien, dice, tú no existes, pero yo me dirijo a ti. Eso a mí me parece que de alguna manera es honestidad. Yo no creo que existas, pero si existes, yo te hablo. Y yo creo que Dios tiene el corazón muy dispuesto a aquellos que son ateísticamente honestos, no cuando por pura presunción o por puro orgullo académico son capaces de abrir su corazón a la posibilidad de la existencia. Y cuando hablo de orgullo académico, ateísmo por orgullo académico, me refiero a todos aquellos que han endiosado a su propia inteligencia y han creído que mi inteligencia es el ser supremo y que después de mi inteligencia no existe nada. Mi inteligencia es Dios. Eso es muy presumido. Miren, cuando uno mira la cultura griega, uno de los griegos tiene muchas cosas para aprender. Los griegos, como lo llamaban en la época del apóstol Pablo, paganos o gentiles, eran gente religiosamente muy sensible, en el sentido de que los griegos consideraban de que existía una divinidad para todo, que si llueve hay un dios del viento, hay un dios de la lluvia, que si pega fuerte el viento hay un dios del viento, que para ir a la guerra hay un dios de la guerra, que para el disfrute hay un dios para la juerga y para la parranda, que para la fertilidad hay un dios de la fertilidad. Los griegos tenían dioses absolutamente para cada cosa. Y en esa sensibilidad, los griegos, como tenían en Atenas una imagen, una escultura de esos distintos dioses, no era sino caminar por Atenas en aquella época. Y había pedestales siempre donde estaban puestos los distintos dioses de la cultura griega. Pero había un pedestal que estaba vacío. Y en ese pedestal tenía una inscripción abajo que decía, al Dios desconocido. Como quien dice, si hay por ahí algún otro que nosotros no sepamos que existe, pues este pedestal es para ese. Lo que no queremos es que se quede ningún Dios sin su propio pedestal. Y Pablo, ese día que llegó a Atenas y se puso a recorrer la ciudad, se dio cuenta de todas las esculturas que había sobre los distintos dioses y le llamó la atención ese pedestal donde estaba la inscripción, el pedestal vacío, al Dios desconocido. Ahí no había ninguna figura. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla a nosotros hoy de eso. Miren ustedes cómo empieza diciendo, dice, en aquellos días llevaron a Pablo hasta Atenas. Y entonces Pablo, de pie, en medio del Areópago, el Areópago era el lugar donde la gente se reunía para escuchar siempre a los filósofos, las disertaciones, donde había discusiones filosóficas. El Areópago era el lugar donde la gente intelectual se reunía diariamente para debatir temas racionales y pensamientos y cultura y discernir. Era el lugar de la gente intelectual, el Areópago. Y entonces Pablo, estando en el Areópago, teniendo ahí la multitud de personas escuchándolo, les dice, atenienses, veo que en todo ustedes son gente extremadamente religiosa. Pablo empieza reconociéndoles a ellos su sensibilidad religiosa. Y les dice, porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que ustedes veneran sin conocerlo, de ese al que ustedes no conocen, yo les vengo a anunciar.
Vengo a hablarles del que no conocen. Pero fíjense, con todo lo inteligente que eran los griegos, mucho más inteligentes que nosotros, que presumimos de inteligentes y de muy intelectuales, los atenienses no se negaron la posibilidad de que pudiera existir un Dios que ellos no conocían. Eso se llama honestidad. Uno tiene en la vida que ser honesto y no ser cerradamente ateo. Porque yo siempre me he puesto a pensar, como decía Pascal, si nosotros creemos y no existiera nada, ¿qué perdemos al morir? No perdemos nada. Pero si nosotros no creemos y sí existe algo, lo vamos a perder todo. El que no cree lo arriesga todo y lo puede perder todo. El que cree no pierde nada creyendo. Hay más posibilidades de perder siendo ateo que siendo creyente. Además, porque el ateísmo va en contra de todos los anhelos y las aspiraciones humanas de trascendencia. El ateísmo no es capaz de responder a las grandes preguntas que el ser humano tiene. El ateísmo no tiene respuesta a las cosas. El ateísmo lo único que se atreve es a decir, el universo confabuló en nuestro favor. Esto es obra del universo, o de la coincidencia, o de la casualidad. El ateísmo no es capaz de responder más. Por eso todos aquellos que son ateos, que no lo son ustedes, porque ustedes están aquí, pero como sé que la homilía se comparte con sus hijos, adolescentes, universitarios, que ya presumen y fungen y salen por ahí sacando pecho, yo no creo en nada, yo creo en la ciencia. Díganle a sus pelados que había gente más inteligente que ellos, los griegos, gente muy culta, de quien nosotros tenemos muchísima de la sabiduría actual. Y sin embargo, ellos no se negaron a la posibilidad de que pudiera existir un Dios que ellos no conocían. Uno en la vida tiene que siempre hacerse esa pregunta cuando uno es ateo. ¿Y si existiera Dios? ¿Qué tal que sí existiera? Y cuando uno abre el corazón a la posibilidad de que pueda existir, Dios no se niega a quienes con anhelo lo desean, a quienes lo esperan. El ateísmo es necedad. El ateísmo es de la gente necia, intelectualmente soberbia, autocomplaciente. El ateísmo no da respuesta a nada. No da respuesta al sentido de la muerte, al sentido del dolor, al sentido del sufrimiento. No da respuesta a nada. El ateísmo lo deja a uno en el vacío existencial. En el corazón de los ateos debería existir un pedestal, como en Atenas, que diga al Dios desconocido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.